teniendo todo un espacio de donde elegir. 5 alienígenas sufren porque no caben en la Tierra. ¡Humanos! Están tecnológicamente muy avanzados. Pero tienen severos problemas de vivienda. Quiero ver bien a nuestro visitante. Caza de mutantes, invadiendo tu hogar todas las noches. En Locomotion. Perfectamente derechas. No es fácil delinear un camino de 96 kilómetros que no se desvía ni un grado. Realmente me gustaría averiguar qué instrumentos utilizaron. No tenemos registro de ellos. Este sistema de calzadas permitió el renacimiento, movimiento y comercio en el norte. Y es allí donde los sobrevivientes de las tierras bajas del sur esperaban encontrar una segunda oportunidad en una ciudad de Yucatán llamada Chichén Itzá. Chichén Itzá llegó a ser la ciudad más grande y poderosa desde el 800 al 1050 aproximadamente. Con gran destreza logró situarse como una gran ciudad cosmopolita y estoy seguro de que se aprovechó totalmente de esta reputación. Uno de los edificios emblemáticos del sitio era el Caracol, un observatorio astronómico. Los mayas estaban obsesionados tanto con el tiempo como con las estrellas y pasaron siglos buscando las respuestas en el cielo. Los mayas probablemente tenían una especie de telescopio hecho de 2 barras cruzadas y mirando por la intersección de esas 2 barras podían enfocar objetos. Con herramientas básicas, los mayas fueron capaces de seguir el movimiento de las estrellas y los planetas y el pasar del tiempo. Al igual que Stonehenge, este era el lugar donde la